De esto podría ser el principio, pero podría haber empezado a otro sitio, y de hecho nos vamos a remontar más adelante. Entonces, a partir de ahí, como en esas presentaciones de la vida del pueblo de Bienvenido Mr. Marshall, o en otras muchas, yo creo que casi la mitad de las veces que hablemos de películas de los años 50 va a aparecer una voz en off, se crea una especie de complicidad con el espectador, que yo creo que esa complicidad existía en los 50 muy a menudo entre los cineastas y el público español, y entra un funcionamiento, que es lo que has dicho hace un momento, y que es lo mismo que hacía Hitchcock, que es contar con las reacciones que va a tener el público y jugar con esas reacciones. Y yo creo que eso es, en gran parte, es lo que le permite, bajo la apariencia, digamos, de una especie de farsa bondadosa y de una leve sátira de los concursos radiofónicos, en el fondo hace una película que es muy actual, porque es lo mismo que los concursos televisivos de ahora, y destacando muchísimo todo ese lado un poco siniestro y de humillación y de obligar a la gente a hacer cosas ridículas, que además es lo que sienten en realidad todos los personajes, porque hasta los que tienen que hacer algo menos humillante, que son los que tienen que llevar el carnet de identidad y demostrar que son, da la casualidad de que no son, que el que es no tiene el carnet, y que hay entre ellos una relación complicadísima. Y cómo además ha contado esas tres historias sin repetirse lo más mínimo. A mí, yo creo que eso, aparte de los diálogos que son también perfectos, me parece que es uno de esos modelos de guión dentro de un género muy determinado, y que me parece además mucho mejor que la mayor parte de los guiones muy celebrados de Agge y Scarpelli en las comedias italianas de sketch de los años 60. Pero aparte de ser un modelo de guión, y aceptando lo que decía Eduardo de que es una dirección invisible, que es cierto, porque José Luis Heredia estaba por encima de esas retóricas, es que es un modelo de puesta en escena. Porque a mí me parece, por ejemplo, hay una escena que es prodigiosa de planificación y de puesta en escena, que es la subida por la escalera. La subida por la escalera con la pelea de los dos esquimales está rodada y está planificada de una forma magistral. Y otro tipo de escena, que son todas las escenas de los gordos en la pensión, que es una especie de leitmotiv de la película, cada vez está la cámara en un sitio distinto, cada vez te lo cuenta desde un punto de vista diferente, cada vez no es nada repetitivo, esa especie de vuelta siempre a la pensión y a los dos gordos haciendo gimnasia, siempre es distinta, gracias fundamentalmente a la mirada de Heredia, que siempre los ve desde un ángulo distinto. Yo de estilo, aquí juego con ventaja porque yo se lo he dicho a él en algunas ocasiones, y él nunca me dijo ni que sí ni que no. Yo creo que hay, yo siempre decía que su estilo tenía la solidez de Baida y la espontaneidad de Berlanga. Era como una mezcla perfecta entre Baida y entre Berlanga. Él no me dijo nunca ni que sí ni que no, insisto. Pero lo que hablabais de la historia de amor, que evidentemente él sabía que era lo más flojo, pero como él era un profesional, decía, tiene que haber esa historia de amor. Se nota, y él lo comentaba, que el final de la película es el avión que se va. Ese es el final, ya no aguanta más el ritmo, el vigor y la emoción, la carga emotiva cuando están en Barajas y sale el niño volando con eso. Pero él tiene que volver a cerrar la película con la historia de amor, porque no tiene más remedio. Y la cierra a cerrar otra vez con el chiste. Claro, él decía, y la estructura es muy sencilla, me comentaba. Esto empieza con un chiste que va a unir las tres historias, hay tres historias, y luego meto dos cosas muy típicas españolas de la época, que era una entrevista a un torero y a un futbolista, el fútbol y los toros como los tótems sagrados de España, y luego dos interpretaciones, los Sei, que tienen lo de Pepita, y Gracia Montes. Es decir, que ha metido exactamente todo lo que podía ser en la perfección de la tribu. Y lo que era la radio en aquella Lo que era la radio y lo que era casi la sociedad española. O sea, que él estaba en todo. Lo que pasa que, evidentemente, la historia flojea un poco más, la historia de amor, porque es una historia un poco más... Sobre todo en comparación. Claro, en comparación, sobre todo con esa tercera historia, donde el maestro dice, recordad, dice, no hay ni tiza para escribir, lo hago con el jabón de afeitar, es con lo que se escribe. Es decir, que está muy cuidado. Además, la única que es previsible, porque las otras son unas historias, todas ellas absolutamente sorprendentes. Al final, tú estás convencido de que, claro, al maestro le pillan con una pregunta de fútbol y va y resulta que no solo no le pillan, sino que es que era su vida lo que están preguntándole, ¿no? Cuando le da el síncope, pues piensas, no, claro, este le han hundido, pierde todo, y la esta porque es la típica cosa, un maestro que sabe muchísimo de historia, de matemáticas, de lo que sea, pero que le importa un pito de deporte, y ahí de repente lo pillan como a mucha gente muy sabia en otras materias. Pero fíjate qué duro es que no vayas a ganar porque tengas cultura el programa, sino porque al final es una pregunta de fútbol. Eso del pichirri es un hallazgo de guión verdaderamente genial.
O sea, ese hallazgo de que el maestro sea Pichirri es una cosa realmente que yo cada vez que veo la película, que es una película que por unas razones o por otras yo veo bastante a menudo, porque es una película que me gusta muchísimo, yo siempre digo, es que es una idea verdaderamente portentosa. El día que se le ocurrió a José Luis de Heredia este sketch, con este truco, claro, es realmente el día que debió decir, bueno, hoy voy a dormir tranquilo. Es que yo creo que todas las películas, y ha dicho algo antes Miguel que me gustaría insistir, están presididas por el elemento del misterio, yo diría incluso del suspense. Que existe un suspense en cada película que te acrecienta el temor y además lo resuelve bien, porque lo malo de hacer una apuesta fuerte en el cine, sobre todo desde el punto de vista del guión, es que luego no seas capaz de provocar lo que decía Cecil B. DeMille, ¿no? Que una película debe empezar con un terremoto y ir hacia arriba. Bueno, algunas empiezan con un terremoto y se hunden en el underground del tedio. En este caso es que lo supera, porque en el primero no sabemos si va a llegar o no va a llegar el esquimal, con la lucha, como ha dicho anteriormente Antonio, en el esquimal. Sí, pero cuando parece que ya ha llegado, que ha ganado, sale otro. Pero es que el interés se hunde cuando va a entrar, después de perder toda la dignidad y todo lo que debe perder un ser humano en esa lucha, hasta romperle el trineo en la cabeza del otro, y ve salir riéndose y dice, bueno, esto ya está hundido. ¿A qué entra el pobre Pepe Isbert? A hacer todavía más el ridículo, que se rían de él, y tiene luego la resolución genial de la reacción del público, que es lo que está deseando el espectador, lo ha anticipado, como tú dices, las reacciones, pero luego encima es que lo resuelve con el gesto de Bobby de Clanet, tenga usted las 3.000 pesetas, ¿no? El segundo sketch, bueno, el golpe ya del pan con membrillo es absolutamente genial. Digamos también que el comienzo, curiosamente, es mimético, idéntico al de Días de Radio, otra película también de Woody Allen, ¿no? Y el último, con el golpe de Pichirri, pues es igual. Entonces existe una trama de suspense interno dramático, de no saber si se van a conseguir los objetivos, que todo es ganar dinero, porque lo curioso es eso es muy de la época, ganar las 2.000 o las 3.000 pesetas. Eso seguro que al espectador de la época le llegaba muy directamente. Sí, ¿Será o no será porque capaz, no se podían ganar trabajando, o no se podían trabajar de una manera... No, pero había que buscar un aliciente distinto. No hay que olvidar que es que uno de los elementos fundamentales del trabajo de un realizador cinematográfico es la narración. Y José Luis es que era un narrador excelente. Entonces, eso que tú estás diciendo, que es cierto, lo empleaba también en el melodrama, en alguna película de suspense que hizo. Él era un narrador que sabía que para tener al espectador enganchado, atento a la historia que le estás contando, tenía que utilizar estas legítimas armas de la narración para tenerle interesado, porque como hace lo mismo pues cuando hace Los ojos de Jangüellas, por ejemplo, un guión estupendo de Carlos Blanco, o cuando de repente, hasta cuando hace el melodrama del escándalo de Alarcón, o cuando hace hasta una película de cine religioso como era La mies es mucha. En todas las películas él utiliza bueno, lo que hay que hacer es que si no lo haces así no eres un buen cineasta, una técnica narrativa que es prodigiosa. Y sobre el tema de Berlanga, que decías, me parece que tú, que es cierto, el sketch último sobre todo está lleno de recuerdos del bienvenido Mr. Marshall de Berlanga. Pues es cierto que hay ciertas, no sé si influencias o coincidencias, pero claro, también hay que reconocer que José Luis era un hombre mucho menos escéptico que Berlanga, mucho menos ácido que Berlanga. El pueblo de José Luis de Heredia es un pueblo en que él tiene un punto de vista amable, yo diría que hasta complaciente. En cambio, el punto de vista de Berlanga en Bienvenido es muy satírico, Hombre, es imposible en Bienvenido ver al guardia civil que lo pasee en el hombro. No, o sea, la verdad es que no tiene nada que ver. Y hasta esas escenas muy similares del pueblo en un acto de solidaridad, entregando cosas o tal, pues el sentido que tiene en la película de Berlanga es uno y el sentido que tiene en la de José Luis de Heredia pues es el sentido de la solidaridad, de una hermandad casi cristiana. Si no recordamos mal, en el Bienvenido Mr. Marshall se une la colectividad para pedir a los americanos, mientras que aquí es para dar. Claro, o sea, que ya y además hay un sketch que es el segundo, el que hace José María Lado, Pedro Porcel y Ángel Andrés, que es casi un cuento, yo diría que casi evangélico, es decir, es un cuento con moraleja totalmente cristiana. Lo que pasa es que no te carga un poco esa moraleja porque está hecho con un sentido del humor. Es un cuento como aquello de 4 páginas por la... Sí, de O'Henry. Tiene el estilo de O'Henry. Tiene ese estilo, es uno de esos episodios. Pero sobre todo es que el personaje del cura, por ejemplo, hecho por Pedro Porcel, tiene una ironía, tiene una coña marinera. Cuando dice, yo esperaba 20 duros. Y el señor burgués que hace José María Lado y el pobre diablo que hace Ángel Andrés, es que ese es un terceto que dentro de que analizas la historia y dices, pero coño, es esta historia casi un cuentecito ternurista y mensajístico y con moraleja un poquito cargante, tal como lo hacen ellos, sin dejar de tener la moraleja, tiene una ironía, tiene una cierta
causticidad en algún momento, y a mí el personaje de Pedro Porcel es que me encanta ese cura, porque es un cura... que protege ladrones. Sí, sí, Claro, sí. que es maravilloso. Es un personaje como Fíjate, divertido. dice, es que lo que tiene es hambre, no es por otro motivo. Yo le dejo el pan, luego al final